Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este ciclo de actualización en atención de urgencias y crisis de salud mental con enfoque COVID-19. Soy la licenciada Marcela Lemetre, jefa de la División Salud Mental. Estoy a cargo del Departamento de Promoción y Prevención de la Dirección General de Salud Mental, desde donde se implementa esta actualización. El componente psíquico en desastres y emergencias ha cobrado en las últimas décadas gran relevancia como parte de la respuesta sanitaria que se implementa en estas situaciones, ya que la evidencia científica muestra que entre una tercera parte y la mitad de la población expuesta sufre alguna manifestación psíquica, las cuales deben considerarse como respuestas normales a situaciones de gran impacto, no como enfermedades. Las lecciones aprendidas nos muestran que nadie que presencie un desastre o emergencia va a permanecer inalterado y que sin intervenciones estas reacciones normales corren el riesgo de evolucionar en trastornos psicopatológicos posteriores. El estrés postraumático, como los trastornos del humor, en general los episodios depresivos y el alcoholismo, pueden ser reacciones al traumatismo convertidas en crónicas. La pandemia COVID-19 es entonces un incidente crítico que puede ser una fuente generadora de estrés que va a producir reacciones esperables ante las cuales, si la población recibe una atención temprana, va a prevenir la aparición de situaciones potencialmente traumatogénicas y va a producir una disminución del sufrimiento o de los padecimientos psíquicos. Los niveles de intervención en salud mental frente a un incidente crítico van a ser, en primer lugar, las personas afectadas directamente por la enfermedad o la situación traumática, en este caso infectadas por el virus COVID-19. En segundo lugar, sus familiares. En tercer lugar, los equipos de intervención que están en la primera línea de respuesta. También la comunidad donde se está produciendo el evento traumático y también aquellas personas afectadas por el estrés vicario, que es el causado cuando una persona está en contacto en forma constante con historias y eventos de dolor y sufrimiento. ¿Cuáles son las respuestas comunes o emociones comunes de las personas afectadas durante una pandemia? En primer lugar, y el miedo más patognomónico, es el miedo a enfermar y morir, casi universal. Evitar acercarse a centros de salud por miedo a infectarse mientras las personas reciben atención. Miedo a perder el sustento, a no poder trabajar debido al aislamiento, a ser despedidos de su trabajo, dada la crisis que produce la cuarentena. Miedo a quedar socialmente excluidas, enviadas a cuarentena, ya que se produce discriminación hacia las personas que provienen de áreas que están afectadas. Miedo a estar separados de los seres queridos debido al régimen de cuarentena. Sentirse impotente al querer proteger a los seres queridos. Miedo a perderlos debido a la infección. Sensación de desamparo, aburrimiento, soledad y depresión debido al aislamiento. Y se ha observado también en trabajadores que se desempeñan en el cuidado de otras personas, que pueden ser niños, personas discapacitadas o personas mayores, también debido al temor a infectarse, porque sus familiares han sido enviados a aislamiento, negarse a cuidarlos o a trabajar en esa función. Es importante considerar a la hora de nuestras intervenciones que existen grupos de mayor vulnerabilidad. En primer lugar, los niños, que aún no han construido las defensas suficientes para enfrentar las adversidades y dependen de la ayuda y el apoyo externo, y que en general no tienen la capacidad para comprender plenamente lo que está ocurriendo y los riesgos. Las mujeres, que suelen estar sometidas a condiciones sociales más adversas por la desigualdad de género y a mayores riesgos para su salud. En situaciones de crisis, además, asumen mayor responsabilidad en el cuidado y mantenimiento de la estabilidad familiar. En tercer lugar, los ancianos, que con frecuencia
viven en situaciones de privación y desesperanza, y además padecen afecciones físicas o emocionales que ocasionan dependencia y sentimientos de minusvalía, disminuyendo su capacidad de adaptación y defensa. Y también cabe mencionar, entre otros grupos de riesgo, personas con enfermedad mental o física previa que ocasiona mayor vulnerabilidad del individuo. En relación al impacto de la cuarentena en la salud mental, en el mes de marzo se publicó en The Lancet una revisión de artículos en relación a los efectos psicológicos de la cuarentena, encontrándose efectos psicológicos negativos, tales como síntomas de estrés postraumático, confusión y enojo, también identificándose factores que la hacen mayormente estresante, tales como la duración de la cuarentena, temores de infección, frustración, aburrimiento, que existan suministros inadecuados, información inadecuada, se registren pérdidas financieras y el estigma asociado a las personas que portan la enfermedad. Algunos investigadores han sugerido que estos efectos pueden ser duraderos y recomiendan entonces a las autoridades que la cuarentena no se extienda por un tiempo mayor al requerido, que ésta tenga una justificación clara y que haya disponible información sobre los protocolos y que se garanticen los suministros suficientes a la población. Además, sugieren apelar al altruismo recordando al público los beneficios de la cuarentena para la sociedad. La Escuela de Salud Pública de Bloomberg, de Johns Hopkins, encuestó a 1.500 adultos y los resultados muestran que se va a producir un incremento en la enfermedad mental una vez que pase la pandemia. A nivel local, la Fundación INECO, UNICEF y otros sugieren o advierten, después de realizar encuestas a la población, la presencia de grupos más vulnerables, que son aquellas personas que presentan alguna condición previa que afecta su salud mental, tales como episodios de ansiedad y depresión, existiendo dos condiciones. Una condición que puede ser crónica, que es aquella persona que necesita cuidados continuos y puede sufrir agravamientos debido al contexto estresante actual, y aquellos episodios agudos previos de alguna condición relacionada con la salud mental y en las circunstancias actuales corre el riesgo de repetirse. También existen debates actuales entre diferentes profesionales, especialidades, en relación al impacto que va a tener la pandemia en la intersubjetividad, en relación al vínculo con los otros, en relación a los cambios en la organización social y laboral y de las pérdidas de diferentes órdenes generadas. Y se debate también cuál es el rol de la resiliencia como factor protector para la salud mental. Siguiendo esta línea de análisis sobre el impacto de la cuarentena y la pandemia sobre la salud mental, hemos realizado un estudio sobre los principales motivos de consulta de salud mental durante la pandemia en los meses de abril y mayo, encontrando que los trastornos de ansiedad y neuróticos siguen siendo la primera causa de consulta en relación a periodos anteriores, pero sin embargo su prevalencia se ha incrementado pasando del 15% al 22%. En segundo lugar, las consultas se refieren a episodios depresivos. En tercer lugar, las consultas tienen que ver con los llamados trastornos mentales severos, aquellas condiciones crónicas vinculadas a la salud mental. En cuarto lugar, las problemáticas psicosociales y socioeconómicas siguen siendo importantes. Y también en quinto lugar, las adicciones. También hemos recibido consultas por personas afectadas por retraso mental. Y en séptimo lugar, los síntomas y signos que involucran el estado emocional. Con este código, en general, se identifican aquellas personas que tienen respuestas emocionales esperables a la situación de pandemia. Lo que observamos como diferente en relación al mismo periodo del año anterior es que ha habido un incremento del 20% de los trastornos de adaptación y reacción al estrés grave respecto a periodo anterior. El Programa de Estudios Universitarios sobre las Adicciones realizó una encuesta sobre el consumo durante la cuarentena, encuestando a 600 participantes. El 75% de estas personas consumía sustancias antes del aislamiento.
El 43% incrementó la frecuencia y cantidad de ingesta de alcohol durante la cuarentena. El 50% se inició en la práctica de juegos online y el 18% lo hizo en el uso de psicofármacos como tranquilizante o estimulante. La mayoría de estas personas no reconoció el incremento como algo problemático. Se incrementó además la ingesta de sustancias para modificar el estado de ánimo y se observó una baja ingesta de bebidas entre adolescentes al no poder salir con amigos, mostrando que su patrón de consumo se asocia mayormente a la diversión. Siguiendo las recomendaciones internacionales y nacionales vigentes en relación al cuidado de la salud mental de la población afectada por una situación de desastre, como lo es la pandemia COVID-19, la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, desde fines del mes de marzo, implementa un plan con los siguientes lineamientos estratégicos, que apuntan a mitigar a nivel individual, familiar y comunitario el sufrimiento psicosocial generado, lograr la continuidad de tratamientos a población bajo programas prioritarios, realizar acciones de prevención e implementar protocolos de actuación para población internada por motivos de salud mental en nuestros hospitales de referencia, contención y capacitación a equipos de salud de los 3 niveles de atención, continuidad de tratamientos a internos en contextos de encierro y fortalecer el trabajo interministerial e intersectorial para lograrlo. Siguiendo estas líneas de acción, se han implementado dispositivos de salud mental durante la pandemia. Se ha incluido la atención telefónica a personas en aislamiento obligatorio no hospitalario a través de inclusión de profesionales de salud mental en el dispositivo de vigilancia epidemiológica. También esta contención telefónica se brinda a personas con diagnóstico de COVID positivo, en aislamiento social obligatorio en sus domicilios o internación y a su familia. También se ha realizado asistencia a personas con dispositivos A1 y talleres de contención de los equipos de salud. Se ha incluido la atención de salud mental, tanto psicológica como psiquiátrica, en los call centers de telemedicina y también en la telemedicina que se brinda en todos los hospitales de referencia de la provincia. Se ha realizado acompañamiento de salud mental a donantes del banco de sangre y actualmente se realiza. Y se está programando la asistencia telefónica a personas internadas en dispositivos A2 y a equipos de salud. Se han realizado también, desde distintos niveles de atención, capacitación y contención a equipos de salud. En relación a las acciones intersectoriales, la Dirección General de Salud Mental y Adicciones se integró al Comité Operativo de Emergencias en Salud y a nivel provincial al Comité Operativo de Emergencias. El equipo técnico de la dirección integra mesas de trabajo convocadas desde el Comité Operativo de Emergencias para la gestión de casos de violencia basada en género, abuso sexual infantil, tentativas suicidas y poblaciones en instituciones cerradas. Con las clínicas del sector privado, también se ha trabajado en la difusión de recomendaciones y pautas de seguridad y en coordinación con la Dirección General de Gestión Sanitaria se han realizado capacitaciones a su personal y la implementación de protocolos de actuación ante la sospecha de casos de COVID-19. La Sociedad de Psiquiatría y el Colegio de Psicólogos también han recibido las recomendaciones provinciales y nacionales para la asistencia realizadas en el último periodo y se ha capacitado a partir de las mismas a la línea de atención telefónica del Colegio de Psicólogos. Con la Facultad de Psicología se ha implementado un acuerdo de trabajo para la implementación de un dispositivo de contención telefónica destinadas a trabajadores de la salud y de talleres para los equipos de salud desde el mes de julio. Muchas gracias por su atención.